A Dios que ya en medida que se nos permita, pues nos estamos juntando ya de manera presencial. Los domingos ya le esperamos en cada uno de los 3 servicios. Seguimos orando. Recuerde usted que esta es su casa, nuestra casa, Vida Nueva para el Mundo. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos que escribiera el hermano Tercio, dictado por el apóstol Pablo. Y pues recuerde usted que estamos haciéndolo lo más exegéticamente que se pueda, palabra por palabra, frase por frase, en la que creemos que es la manera hermosa y preciosa que el Espíritu Santo nos sigue hablando a nuestro espíritu para seguir comprobando la voluntad de Dios, que sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es santa, agradable y perfecta. Bien, si usted es tan amable, acompáñeme por favor a Romanos capítulo 4 y vamos a dar lectura desde el versículo 9 hasta el 12. Y hoy en un tema titulado El alcance de la justificación. Y bueno, pues en lo que usted busca esta porción escritural, le recuerdo que puede alcanzarse usted su libreta, su cuaderno para hacer sus anotaciones. Bueno, Romanos capítulo 4, desde el verso 9 en adelante, la palabra de Dios dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, este pasaje tan hermosamente inspirado por el Espíritu Santo nos enseña y nos sigue enseñando lo hermoso que es la justificación por fe. ¿Hasta dónde alcanza? Eso es hermosísimo también. Además del gozo, la felicidad que el Espíritu Santo está enseñándonos en este versículo 9, porque encontramos dentro de la primera pregunta, es pues esta bienaventuranza. Recordamos que esta palabra bienaventuranza se traduce bienaventurado, feliz, extremadamente feliz, dichoso. Entonces el apóstol Pablo estaba dictando, es pues esta dicha, este regalo, este gozo, este don solamente para los de la circuncisión, hablando y refiriéndose a la justificación. Mire, los judíos consideraban las bendiciones de la salvación que eran solamente para los de la circuncisión, es decir, a los descendientes de Abraham. De hecho, en el libro de los Hechos se menciona que era necesario que todas aquellas personas que quisieran ser salvas, pues vivieran, practicaran la circuncisión. Vamos a comprobarlo si son tan amables. Y si es usted tan gentil, vaya al libro de los Hechos, un libro histórico en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 1, donde así enseñaban los judíos. Dice la palabra de Dios, le recuerdo, Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice la Biblia: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, se refiere literalmente a cristianos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, ¿qué dice aquí? Ser salvos. Bien, vamos por pasos. La circuncisión era un símbolo propio de la vida de fe. ¿Para quién? Para el circuncidado era señal de compromiso con el único Dios vivo, verdadero. Para el mundo era símbolo de un pueblo separado por Dios, separado para Dios. Y tercero, la circuncisión no era una obra meritoria, sino una señal de dependencia y compromiso con Dios. Qué maravilloso, ¿cierto? Ahora vamos a regresarnos, si son tan amables, a Romanos capítulo 4
en el versículo 9, donde comenzamos nuestro estudio. Y voy otra vez a leer o a recapitular esta pregunta que está formulando el apóstol Pablo. Es pues esta bienaventuranza. Es decir, volviendo a decirlo, esa felicidad, una felicidad interior, esa felicidad interna se completa, se extiende tanto a los de la circuncisión, hablando literalmente a los judíos, como también a los incircuncisiones, a las personas que no han practicado la incircuncisión. ¿A quién se refiere estos? A los gentiles. ¿Por qué? Porque Abraham fue declarado justo por la fe antes de ser circuncidado. Y este pasaje es maravilloso, es hermoso. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que ningún mérito humano, ningún mérito propio nos va a dar la justificación. Recordamos en clases anteriores, así como el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, en la carta a los Corintios y aquí mismo en la carta a los Romanos, que ningún mérito propio, personal, ninguna ceremonia religiosa va a justificar a las personas, al creyente pues. Entonces, recordamos Génesis capítulo 15, versículo 6, lo leo yo, parte de ella, donde Jehová, el Señor, cuenta la fe, le es tomada, ¿verdad?, como algo a crédito para salvación en la vida de Abraham. Entonces, las obras que pudiera hacer una persona, los créditos religiosos que pudiera hacer una persona en relación a hacer obras externas, no le van a alcanzar para ser salvo. La bendición de la justificación no es solo para los judíos, sino para todo aquel que crea. Esto es hermoso y es precioso. Porque, ¿sabe? Pudiéramos decir qué fácil y qué sencillo, ¿no? Desde el punto de vista religioso, usted y yo pudiéramos decir, ¿sabe? Pues me la está poniendo muy fácil y algo tengo que hacer yo para que Dios vea, pues que sí le creo. Estimado oyente, no es más que la palabra de Dios. La palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, la que llega al corazón del hombre, la que ilumina la mente del oyente, donde concede el Espíritu Santo el don del arrepentimiento y habla completamente a esa persona que Dios quiere rescatar a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Recordamos que el hombre está en deuda. El hombre sin Cristo permanece separado de Dios. El hombre sin Cristo tiene una condenación eterna. El hombre sin Cristo necesita ser salvo. Podemos incluir inclusive, entre paréntesis, el diálogo que había entre Juan y un hombre muy estudiado, Nicodemo. En Juan capítulo 3, este hombre fue a buscarlo de noche. Y al buscarlo de noche reconoce la autoridad del Señor Jesucristo, del Maestro, reconoce el respaldo de parte de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces, Rabí. Nadie puede hacer las cosas que tú haces, Maestro, si Dios no está con él. Reconoce la autoridad como muchas personas. Usted puede salir a la calle y hacer una encuesta y preguntarle, ¿usted sabe quién es Jesús de Nazaret? Así es el Hijo de Dios. ¿Usted reconoce quién es? Ah, sí, pues es el Mesías. ¿Sabe por qué murió en la cruz? Murió por nosotros. Intelectualmente muchas personas pueden reconocerlo, pero solo el Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento, sopla al espíritu del hombre para darle esa vida eterna en el momento que está, como dice Gálatas, entre la espada y la pared. El pecado lo encierra. Entonces ningún mérito humano, santo oyente, le va a dar a usted la salvación. Sígame, por favor, si es tan amable, a Romanos capítulo 4, versículo 10, y seguimos con la justificación de Abraham que antecede a la circuncisión. Por lo menos 500 años, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el mismo Padre Celestial, el Señor, le habla a Abraham, tal como estudiamos en clases pasadas. Le da las promesas, hace un pacto. Y dentro de ese pacto que hay las promesas, esas tres hermosas promesas, está ahí apuntando al Mesías prometido que va a justificar. Pero refiriéndonos a Abraham creyó. Génesis nos enseña de una manera hermosa que al creer a Abraham le fue contado por justicia. Mire usted, leamos pues Romanos capítulo 4, versículo 10. La Biblia dice,
¿Cómo pues le fue contada? Refiriéndose a la justificación. Segunda pregunta del versículo 10. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y categóricamente el texto contesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recordamos que Abraham fue declarado justo por la fe cuando aún había sido circuncidado. Génesis capítulo 15, si es tan amable, anótelo usted en su libreta. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Dónde fue llevada a cabo la circuncisión? Tuvo lugar y se describe en Génesis capítulo 17. Pero sigamos. Esa señal que él había creído a Dios, la circuncisión, no fue practicada para justificar a Abraham, sino como una señal de que él había sido declarado justo por fe en Dios de toda gracia. Y podemos hacer otro paréntesis, si usted me permite y me escucha, y escucha principalmente la palabra de Dios. Ni el bautismo acuático, ni tampoco las peregrinaciones o las procesiones a usted lo van a justificar. Todo ello no es reconocible para la salvación de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Alguno podrá decir en su interior y sinceramente decir, necesita mi niño ser bautizado para que no se vaya a un lugar donde nadie conoce. O necesitamos ser bautizados para nosotros ser de parte de Dios reconocidos en esta religión. No, amigo. Recordamos lo que está diciendo la palabra de Dios tanto en Génesis como en la carta a los Romanos. La circuncisión no fue practicada para justificar a Abraham, como el bautismo acuático tampoco es para justificar a una persona, es la fe. Y su fe le fue contada por justicia antes de circuncidarse. Abraham, escúcheme usted, Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, 99 años. Entonces, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Vaya conmigo al primer libro de la Biblia, en Génesis, y si es tan amable, busque el capítulo 17 y vamos a leer usted en su casa en el versículo 24. Tenía 99 años. Seguro usted se puede preguntar, ¿para qué se circuncidó? ¿Para qué entonces si no es algo para salvación? La misma Biblia nos va a contestar. Génesis capítulo 17, la Biblia dice en el verso 24. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99 años. Siguiente versículo. Ese mismo día, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fue circuncidado Ismael. Dice el verso 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces, Ismael tenía 13 años. Abraham tenía 99. Cuando Abraham fue justificado por fe, el tiempo en que Dios hizo pacto con él, Ismael no había nacido. Escúcheme, ni siquiera había sido concebido. ¿Cómo? Sí, Dios hace un pacto con Abraham. Ismael aún no había nacido. Eran algunos años, ¿verdad?, de diferencia, por supuesto. Y aquí mismo, en el capítulo 17 del libro de Génesis, solo que si es tan amable, regrésese al versículo 2, dice la Biblia. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aún no había nacido Ismael. Entonces, fíjese usted, en el momento de la justificación de Abraham y el establecimiento de la circuncisión, tuvieron que pasar por lo menos 14 años. Qué hermoso es poder descubrir, o que el Espíritu Santo nos ilumine, que esa promesa de justificación, esa hermosa promesa de salvación está vigente. Esa promesa de redención para el oyente, para aquel que anhela, que quiere ser salvo, la Biblia dice está vigente. Si hay una promesa de redención, el mismo Padre Celestial está diciendo a Abraham, te haré padre de multitudes. Esas multitudes alcanzan esa justificación no por méritos propios, no por alguna cuestión o manipulación humana, sino por la gracia divina del Padre Redentor.
Qué maravilloso, dice en la palabra de Dios, cuando Pablo mismo menciona: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido, ¿a qué? Dice la carta a Timoteo, en misericordia. Lo hice en ignorancia. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Santo. Alguno podrá decir: oiga, tienen hasta videos míos del momento que estaba yo saliendo de algún motel. Dios mío, he sido asesino. Dios mío, también he sido secuestrador. ¿Habrá acaso el perdón de mis pecados? La respuesta es sí. Si en el momento que usted reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, Él ha pagado la deuda. Si en el momento que usted dice: es verdad, reconozco que soy pecador, no es necesario de que yo acuda cada 8 días a un santuario, a un cerrito, y después todos los días demás, monótonamente, rutinariamente me siga comportando igual. ¿Sabe? Usted también pudiera decir: déjeme arreglar mis cosas y déjeme arreglar a mi amante, dejar esto y después sigo a Jesús. No, amigo, es el momento, es el regalo de Dios para su vida, la salvación. ¿De qué le servirá a usted que intelectualmente se sepa los 1689 capítulos de la Biblia? Intelectualmente, felicidades, quis, usted se lo sabe, qué bueno, pero tiene que conocer a Jesús, el autor y consumador de la fe. Las obras lo único que son manifestaciones externas. Pero sigamos con este estudio tan precioso. Vamos ahora, si es tan amable, a Romanos capítulo 4. ¿Hasta dónde alcanza? Romanos capítulo 4, versículo 11. Por supuesto que salen muchas interrogantes. Recordará usted, podrá mencionarse, preguntarse usted mismo: ¿seguiré siendo o podré ser infiel a la religión que me heredaron mis padres? Yo he sido leal a la religión. Recordamos lo que escribiera el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Judío de judíos, hebreo de hebreos, completamente celoso por la palabra de Dios, conocía la Biblia, sabía la palabra de Dios. Y además de todo eso, formaba parte de la gran élite de la tribu de Benjamín. Nada de eso le daba la salvación. Era sincero, claro, sinceramente, pero sinceramente equivocado. Nada de eso le sirvió para la justificación. ¿Por qué? Porque él mismo menciona, Filipenses capítulo 3, de versículo 1 hasta el 8, la mitad de los dos términos: antes de Cristo y después de Cristo, he hallado a Jesucristo. Jesucristo lo alcanzó. Jesucristo se manifestó en su vida. Como hoy, usted, oyente, Jesucristo le está hablando a su vida, a su corazón, en esa posición que se encuentra, en esa condición que se encuentra, así como usted está sucio. Aparentemente usted está disfrazando todo. Aparentemente lo tiene todo controlado. Aparentemente nadie se ha dado cuenta del pecado. Aparentemente usted está diciendo: creo que lo tengo todo controlado porque sé cómo opera esto, cómo opera aquello. Pero sabe, es el momento de que usted escuche la voz de la misericordia. La voz de Dios, del eterno Señor, que le está diciendo: ven a mí. ¿Qué le hace falta a usted para que no siga a Jesús? ¿Qué le hace falta a usted para seguir continuando con una vida rutinaria y decir: con esto aparentemente tendrá paz? Con esto que haga acá aparentemente tendré paz. Pero no hay nada más hermoso, amado oyente, que recibir y estar en paz con Dios. La paz con Dios. Vamos pues a Romanos capítulo 4, en el versículo 11, y vamos a leerla. Y aquí es algo precioso también, porque vamos a ver que la pregunta que nos formulamos hace un momento: si no hay salvación en la circuncisión, ¿para qué entonces se circuncidó Abraham? Hemos visto en clases anteriores que son señales externas. Dice la Biblia, versículo 11: y recibió la circuncisión, como dice la Biblia, como señal. No menciona como salvación. Entonces pues, vuelvo a repetir: y recibió la circuncisión como señal, como sello. Dos palabras muy interesantes: señal y sello. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre
de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y vamos a ir entonces por partes. La primera palabra que nosotros encontramos acá en este pasaje de la palabra de Dios es la palabra recibió. Usted que es estudiante de la Escritura y que consulta los diccionarios, esta palabra aparece en su diccionario griego 2983. ¿Pero qué nos dice esta palabra? Esta palabra recibió se traduce al lenguaje actual español como entrar, intentar, tener, traer, dar la bienvenida, recibir. ¿Y qué es lo que recibió? Se le entregó la circuncisión a Abraham como señal, no es la salvación. Seguido de esto encontramos esta misma palabra, la palabra señal, que en su diccionario aparece con el número 4592. Con mucho gusto le repito las dos primeras, recibió y señal. La palabra recibió usted la encuentra en su diccionario con el número 2983. La palabra señal es la 4592. Esta última que acabo de mencionar, la palabra señal, es la palabra que se traduce al lenguaje actual como milagro, señal, signo o marca testimonial. Marca testimonial. Es decir, vamos entonces entendiendo que Dios le dice a Abraham que se circuncide. No es la salvación, amado oyente, es una señal de que ya ha sido justificado. Fue entonces después del pacto donde Dios le habla a Abraham, no fue antes. La Escritura, el texto está diciendo, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes o después de la circuncisión? Y el mismo texto nos contesta, no, él fue justificado antes de esta señal externa. Entonces podemos decir de una manera pues ordinaria o entendible en nuestro lenguaje, en nuestra lengua en romance, que la salvación es concedida, ese regalo es concedido en el momento que cree la persona en Jesús como su Salvador personal. Entonces, ese sello, la siguiente palabra que se encuentra en este versículo, se traduce del número 4973 de su diccionario y se traduce como sello, evidencia externa. Entonces, acordémonos también que no para ahí nada más. La circuncisión también apuntaba a circuncidar del corazón el pecado. Entonces nos habla de un nuevo corazón, como dice la palabra de Dios en Ezequiel. Entonces todo eso ocurre después de que la persona ha sido justificada. Y vamos a confirmarlo, a comprobarlo. Más adelante de la carta a los Romanos, encontramos la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Voy a leer desde el verso 1, pero vamos a hacer énfasis en el versículo 2. Ahora, si es usted tan amable, anote otra cita que también vamos nosotros a ver qué nos habla de ese sello, a qué apuntaba la circuncisión, si era una señal externa, y también ese sello, ¿verdad? ¿De qué nos habla? ¿De una posesión? Veamos con detenimiento lo que la Biblia nos está enseñando y con mucho gusto le digo que vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, y seguido de eso, la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Con mucho gusto le repito, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2, y seguido de eso, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Bueno, doy lectura pues a la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, pero como les recuerdo, vamos a hacer énfasis en el versículo 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello habla de una posesión.
Habla de algo hermosísimo en la vida de este, oficio ministerial. El sello del apostolado, sois vosotros en el Señor. ¿Cuál era? Las almas. Esto es maravilloso. Ahora, vamos a seguir, si son tan gentiles, en la carta a los Efesios, que varias ocasiones nosotros hemos dado lectura en algunos pasajes, pero principalmente en el capítulo 1, que nos habla también del sello, del bautismo del Espíritu Santo, como nos habla de la nueva naturaleza, como nos habla también de la adopción, tal como lo menciona la primera carta de Pedro. Pero hoy vamos a ver, como se los decía, Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Fíjese usted, dice la Biblia, leo versículo 13, en él, entiéndase el medio, él, la persona de Jesús, en él también vosotros, refiriéndose a la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, depositado toda la confianza en Jesucristo como Redentor. Parte final del versículo 13. Fuisteis sellados. ¿Qué significa pues? Una evidencia. Con el Espíritu Santo de la promesa. Recordamos, por supuesto, el libro de los Hechos. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso? ¿Y qué está diciendo acá en la carta a los romanos juntamente con el libro de Corintios? Les está diciendo, santos hermanos en la fe, han sido sellados por el Espíritu Santo, formando posesión, y el Espíritu Santo está testificando de que somos hijos de Dios. Es la garantía, es la promesa, como en el matrimonio, las arras, el Espíritu Santo, de que el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, vendrá por su iglesia. Vendré por mí mismo, cita el evangelista Juan en los labios del Señor Jesucristo, y vendré por mí mismo, es decir, por la iglesia. Esto es maravilloso, porque esa circuncisión, el sello, hablando hacia el sello, hablando literalmente a esa señal, apuntaban a la posesión del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, santos, amados hermanos en la fe, la circuncisión no fue la demanda por ser justificado, sino la evidencia de haberlo sido. Esto es maravilloso. Pero si leemos, si es tan amable, regresamos a Romanos. Si regresamos a Romanos, ahí mismo en el capítulo 4, solo que en el versículo 11, hay una frase un poquito larga antes de terminarla. Dice la Biblia, para que fuese padre de todos los creyentes. Este acto tenía como fin o meta que Abraham fuese el padre de todos los creyentes. Pausa tantito. Sígame. Abraham recibe la promesa del Padre Celestial, esa paternidad espiritual sobre aquellos que iban a ser justificados por fe. Abraham no había sido circuncidado. Este hecho apuntaba a los gentiles. ¿A quiénes? A los que no eran de nacionalidad judía. Y el hecho de la circuncisión, la marca externa, nos habla también del sello que apuntaba al Espíritu de Dios como posesión. Cierto, también apuntaba a circuncidarse del corazón el pecado. Pero mire, en este sentido, todos los creyentes que no pertenecen a la circuncisión, es decir, los gentiles, a fin de que ellos también sean admitidos, ¿por quién? Por la familia de la fe. En el sentido de una vinculación común, es la fe. Israel, como pueblo, sigue siéndolo, por supuesto. La iglesia, como cuerpo de creyentes, lea por favor, si es tan amable, Efesios capítulo 1 y 2, en su casa apúntelo, no sustituye a Israel. Romanos capítulo 9. Otra vez, la iglesia no sustituye a Israel. Romanos 9. Sus promesas nacionales le siguen correspondiendo. Pero ahora retomando, entonces Romanos, la fe le sea contada por justicia. Esa frase que acabamos nosotros de anotar. El mismo proceso de salvación es común a Abraham, a los gentiles creyentes, que les es contada la justicia, ¿qué? La fe. Sea entonces de una manera coloquial decirlo pues,
mexicanos, colombianos, puertorriqueños, salvadoreños, todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como su Señor y como su Dios, que reconoce que el sacrificio en donde Jesús tuvo una muerte cruenta, sangrienta, la ira de Dios fue derramada en el cuerpo de Jesucristo. El hombre ve eso espiritualmente, el Espíritu Santo lo ilumina, él ve la incapacidad en su vida física, en su vida espiritual, que no puede pagarle a Dios, que necesita un Salvador, reconoce a Jesús como único medio para ser salvo. Entonces el Padre Celestial le otorga, le da como regalo la justificación por fe. Eso es maravilloso, ¿no lo cree? Debido a su fe, Abraham fue declarado justo por Dios antes del pacto de la circuncisión, tal como se lo mencioné al principio, que menciona Génesis capítulo 15, versículo 6. La Biblia nos enseña pasajes hermosos, pero quiero hacerle una acotación. La Biblia de Estudio del Expositor escribe en su comentario a estos versículos. Sígame con cuidado. Inicia la cita. Claramente dice que su justicia fue por fe y fue recibida mucho antes de la circuncisión. Abraham es padre de todos los creyentes judíos y gentiles, y esto coloca la base o el fundamento de la salvación directamente en la fe en vez de las obras. La justicia nunca ha sido imputada a base de obras, sino siempre a base de la fe. Fin de la cita. Entonces, vamos ahora a Romanos capítulo 4, versículo 12, en donde qué hermosamente el Espíritu Santo sigue hablando a aquel corazón deseoso, está escuchando la palabra de Dios. Preste su oído al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está hablando esa palabra divina, diciéndole que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El Espíritu Santo le está diciendo, ven, así como estás. La palabra de Dios, hermosamente el Señor Jesús le está diciendo, ven, sígueme, recibe esa salvación. Quiero cenar contigo, quiero que tú cenes conmigo. Alguno podrá decir y se podrá sentir incapacitado, viéndose como un espejo a través de la palabra de Dios, diciendo, es que soy borracho, adúltero, afeminado, maldiciente, estafador, merezco el infierno. Ciertamente así es, pero la garantía del perdón de pecados está aquí escrita en este testamento, en estos testamentos, que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice, es salvo. Romanos capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen, esta frase es hermosísima, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Acá podemos recordar Juan capítulo 8, la confrontación que tuvieron los religiosos con el Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran verdaderamente hijos de Abraham? Aquellos que tenían las pisadas de la fe de Abraham. ¿Por qué se le nombra padre? Bueno, se le menciona padre de la nación hebrea, no en la razón de la circuncisión común a todos, sino en la fe. La herencia de las promesas no se obtiene por circuncisión, sino por fe. Abraham como padre es el ejemplo, es el guía, y así se entendía el significado de padre en muchas ocasiones. Vamos a ver dos ejemplos. Por favor, anote usted. Génesis capítulo 4, verso 20 y 21. Y seguido de esto también vamos a ver en este mismo ejemplo, dos ejemplos en este mismo pasaje. Génesis capítulo 4, versículo 20 y 21. ¿A qué se refiere? Como padre, que son nuestro ejemplo. Juan capítulo 8, qué hermoso nos habla en relación a las pisadas de la fe. Si verdaderamente Abraham es tu padre, las obras de él harías. Menciona al Señor Jesucristo. ¿Cuáles obras? Obras de arrepentimiento. Las obras de la fe, amigo que me escucha. Génesis capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. Dice la Biblia. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue ejemplo
padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Este es un ejemplo, habla el texto, en relación como un hombre que criaba ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre, ejemplo, guía de todos los que tocan arpa y flauta. Se refiere, él era el ejemplo, era el guía de todos los que tocan el arpa y la flauta. Entonces, santos, esta frase, siguen las pisadas de la fe, las huellas de Abraham, es seguir el camino de la fe. El argumento del apóstol Pablo es que no basta con que alguno diga, he sido circuncidado, he sido bautizado, tengo mi credencial 0001 de la iglesia fulana de tal. No, amigo, sino que debe de hacer lo que Abraham hizo, circuncidarse. No, debe de creer en aquel que ha sido justificado, en aquel que justifica al impío. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Pablo hace énfasis, reiterando el hecho de que Abraham creyó a Dios y por lo tanto fue declarado justo antes de ser circuncidado. En otras palabras, amado oyente, en otras palabras, no basta la circuncisión, no basta el bautismo acuático, no bastan los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, no bastan las peregrinaciones, no bastan los ritos y ceremonias externas para ser salvo. Es necesaria la fe. Voy a hacer una última acotación. Se refiere al simplemente por creer en Dios. Y Dios le contó su fe por justicia. Puede confirmarlo en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Antes de qué? De ser circuncidado. Entonces, con mucho amor yo le digo, si usted cree que porque hubo un bautismo acuático cuando era niño, usted tiene la salvación, la Biblia dice, no. Antes necesita el individuo conocer la palabra de Dios, la escritura, en donde el Espíritu Santo le está diciendo a través de sus pasajes escriturales que el hombre está separado eternamente. El hombre necesita ser rescatado, necesita reconocer a Jesús como su Señor y como su Dios. Aquí se resuelve el argumento y abre la salvación a todos a quienes adquieren la fe en Cristo. A todo aquel que es llamado. Ese es otro tema que veremos en Romanos 9 en la elección. Sin tener en cuenta quien quiera que sea santo. En este día, en esta noche, permitiendo que el Espíritu Santo hable a su vida y que usted sea sensible a la voz del Señor, ¿valdrá la pena continuar en esta vida tal como usted cree que es a través de una vida separada de Dios? ¿Valdrá la pena continuar con un estilo rutinario como bien escribiera Salomón en Eclesiastés, diciendo, sabes, he tenido logros, he tenido aquello, he tenido lo otro, me amontoné riquezas, fui una persona que al ojo no le negó nada, a la risa le dije, enloqueces? Y al final del camino alguno pudiera decir, me arrepiento antes 5 minutos de morir, me arrepiento y voy a ser salvo. No, amigo, el arrepentimiento es un don que solo el Espíritu Santo, el Padre Celestial, le puede otorgar. La salvación es un regalo que solo Dios puede otorgarle. Muchos son llamados. ¿A qué se refiere? Muchos han escuchado el mensaje de salvación. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Muchos escuchan el mensaje de salvación, pero pocos son los elegidos. ¿A qué se refiere? Pocos fueron aquellos que dispusieron su corazón a escuchar la voz de Dios. Muchos escucharon el mensaje de salvación. Muchos se conformaron a cargar la Biblia únicamente. Otros tantos se conformaron a rituales. Mientras que la palabra de Dios nos sigue diciendo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Podrá decir usted, ¿qué debo de hacer? Oiga, tengo tantos años haciendo esto, haciendo lo otro, aparentemente nadie se da cuenta, sigo haciendo aquello o lo otro. Venga a Jesús. Jesús no le va a condenar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo quiere un corazón arrepentido.
¿Valdrá la pena seguir en este planeta el resto que le queda de vida a usted en esa vida separada de Dios? La respuesta es no. Venga Jesús. Él es el Salvador. Él es el Mesías prometido. Él es la propiciación y Él es el propiciatorio. Él es el Salvador. Él con su sangre, si usted lo permite y si es regalo, por supuesto, de Dios, le dará la vida eterna. ¿Qué le parece si usted y yo en este momento oramos al Padre Celestial? Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos convencidos que tu palabra es verdad. Gracias, gracias porque en esta noche has hablado a nuestras vidas, a revisarlas y a confrontarnos. Hoy en este día vemos la necesidad de perseverar como cristianos en la santificación. Vemos la necesidad de estar día a día buscando tu rostro para crecer en todo, en amor, en misericordia, en bondad, en exaltarte y alabarte por sobre todas las cosas. Y a usted, oyente, que aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día en que el Padre Celestial le está diciendo: ven, mi hijo es el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo, solo Jesucristo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el Cordero de Abel, Él es la escalera del profeta. Él es el profeta prometido en Génesis, en los escritos de Moisés. Él es el tabernáculo, Él es el sacrificio, Él es el siervo sufriente, Él es la puerta por donde entran las ovejas, Él es el abogado eterno, Él es el pastor de pastores, Él es el Padre, el que consuela. Y hoy en este día, así como usted está, dígale desde lo más profundo de su corazón: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy reconozco que no hay otro nombre en el cual yo puedo ser salvo, que no hay otro sacrificio en el cual yo puedo ser rescatado más que en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy reconozco que necesito a Jesús. Hoy te pido que tú entres en mi vida. Hoy creo con todo mi corazón que Jesús murió, pero que resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Hoy te doy gracias, porque sinceramente he confesado a Jesucristo como mi Señor y como mi Dios. Hoy creo que eternamente estaré con el Padre Celestial y contigo, Jesús. Hoy creo que he sido lavado, limpiado de todos mis pecados y que ahora mora tu Santo Espíritu para guiarme, consolarme, restaurarme y a través de la oración crecer, y el tiempo que me quede de vida sean para honrarte, glorificarte, exaltarte a ti, Cristo Jesús, en quien oramos y en quien te damos gracias. Amén. Qué regalo tan maravilloso nos da nuestro Padre Celestial, que es la salvación y la vida eterna. Gracias porque podemos decirle al único Dios vivo: papito lindo. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos con todo nuestro corazón. Verdaderamente creemos que hay fiesta en el cielo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le invitamos a que siga sintonizando la barra de estudios que seguro le van a bendecir. Que Dios le bendiga, que tenga paz.